Lo más importante es ser un seguidor de Jesús. Y algunas personas tienen la pregunta, ¿qué cree la Iglesia Bautista? Algunas personas nunca en su vida, ninguna vez en su vida, han escuchado una explicación de la Iglesia Bautista. Por ejemplo, hoy o ayer hay muchas noticias acerca del jefe de Twitter. Y porque él hizo algo con las elecciones, lo que sé. Bueno, yo estaba buscando, leyendo información de este hombre por curiosidad, y él está parte de una religión que ninguna vez en mi vida he escuchado el nombre de esta religión. Es como algo de oriental, de meditaciones. Y claro, yo he escuchado sobre muchas religiones, yo conozco bastante, pero en este caso fue una sorpresa, algo que, bueno, es nuevo para mí, es diferente. Pues para nosotros a veces em, hay gente aquí en España que ninguna vez han visto una iglesia bautista. Han escuchado de la iglesia evangélica o protestante o lo que sea, pero ¿qué significa ser bautista? Y eso es lo que hemos estado explorando. Y hoy vamos a ver que todo creyente es un sacerdote. Cada creyente es sacerdote. Eso es una creencia compartido con cada iglesia protestante, evangélico, que cada creyente es un sacerdote y que tenemos acceso directo a Dios. Vamos a mirar unos versículos porque otra vez nuestras creencias no vienen de tradiciones, vienen de la palabra de Dios. La iglesia medieval, ¿vale? Ha creído que la salvación vino a través de la iglesia y por a través de las tradiciones. Pero mira, cuando empezó la reforma, el enfoque fue siempre en la palabra de Dios. Entonces, la creencia que la salvación viene de la iglesia y que solo hay un grupo exclusivo que puede entender la Biblia y explicar lo demás, solo hay un grupo exclusivo que puede hablar realmente con Dios, esta creencia descansa en tradición. Pues porque la Biblia enseña otra cosa. En la iglesia bautista siempre queremos ser bíblicos y usar la Biblia como nuestra guía, ¿vale? Pues vamos a empezar en el libro de Hebreos. Si tenéis vuestra Biblia, vamos a empezar en el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos es un libro tan precioso porque nos enseña que hay dos pactos en la Biblia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y enseña que el nuevo pacto es mucho mejor. Y que en el Antiguo Testamento todo fue una representación, ¿vale? Todo fue como un ejemplo, una metáfora. Entonces, figuras, símbolos, todo eso habló de Jesús, ¿vale? Entonces, en Génesis 14 tenemos ahí el primer sumo sacerdote, Melquisedec, ¿vale? Hasta el último sumo sacerdote, quien es Jesús, nuestro sumo sacerdote ahora. Es curioso que en el tiempo de la primera iglesia, ¿vale? La iglesia primitiva en Roma y alrededor de esta zona de Europa, han dicho que nosotros éramos ateos. Han usado el nombre ateo porque no tenían una caja para ponernos, porque han preguntado a sus vecinos, su familia que eran creyentes, seguidores de Jesús, pues, ¿dónde está tu templo? Y han respondido, pues, no tenemos un templo. Pero quién es su quién es su sumo sacerdote? Pues físicamente no tenemos.
porque es Jesús. Pues, ¿qué sacrificios estáis ofreciendo? Y la respuesta es que no estamos ofreciendo sacrificios porque nuestro sumo sacerdote ha sido el gran sacrificio, el último sacrificio. Su sacrificio fue suficiente y fue el último sacrificio, ¿vale? Entonces, los romanos y la gente, los paganos y la gente del primer siglo, no tenían una caja para entendernos. ¿Qué dices que no tenéis un sumo sacerdote? Pues Jesús, pero no tenéis un hombre en la tierra para administrar la oficina de sumo sacerdote, si no, no tenemos. Pues los sacrificios que hacéis, pues ahora es espiritual. Y cada creyente tiene la posición como un sacerdote. Vamos a ver eso, vamos a empezar en el libro de Hebreos y este libro habla de eso. Y estamos en capítulo 9, ¿vale? Y vamos a leer dos versículos, 11 y versículo 12. Aquí la Biblia dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pues en el Antiguo Testamento, en el día de redención, cada familia tenía que presentar su sacrificio. Y el sumo sacerdote entró en el templo que tenía varias partes, ¿vale? Y el parte más santo fue el lugar santísimo. Y eso fue un sitio que solo el sumo sacerdote pudo entrar una vez al año para ofrecer el sacrificio, para recibir perdón por los pecados de su pueblo y de su gente. ¿Vale? Para toda la gente tenían que ofrecer algo. El sumo sacerdote ofreció el sacrificio oficial para la redención, para recibir perdón por sus pecados y para mantener su relación con Dios. Pues aquí está diciendo, mira otra vez con este contexto, aquí dice en versículo 12, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, eso es lo que han ofrecido antes, pero aquí dice, sino por su propia sangre, está hablando de Jesús, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, su sacrificio fue para siempre, fue suficiente para pagar por todos sus pecados, todos nuestros pecados. Eso fue suficiente. Entonces, por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote y no continuamos ofreciendo sacrificios porque aquí dice que entró una vez para siempre. Entonces, su sacrificio fue suficiente. Jesús es nuestro sumo sacerdote. La iglesia no es el templo. El templo existe adentro de ti si eres creyente, donde vive el Espíritu Santo, está adentro de ti. Por eso la iglesia no es el edificio, es la congregación, es los hermanos en Cristo, es la familia de Cristo, es el cuerpo de fe, es las personas cuando están juntos, eso es la iglesia. He leído una vez cuando fuimos a Alemania para participar en una conferencia, he predicado en una conferencia y hemos comprado un coche con muy buen precio, de buena calidad. Y de regreso hemos parado en Suiza, que fue un sueño mío, de visitar Genibre.
Jengibre, Suiza, que es un sitio precioso. Y allí es donde Juan Calvino vivió, que fue un hombre muy importante en la Reforma, ¿vale? Para separar de la iglesia medieval que ha creído en esto, que solo un grupo exclusivo tiene el privilegio de entender la Biblia y solo un grupo primitiva o un grupo exclusiva tiene la habilidad a orar con Dios, ¿vale? Y tú, como campesino, como persona normal, no tienes la habilidad de entender las cosas de la Biblia, ni puedes orar, ni puedes hablar directamente con Dios. Tienes que acercar a Dios a través de la iglesia, en su entendimiento de la palabra, el edificio. Pues Juan Calvino fue uno de los hombres que Dios ha usado para hacer una reforma en la iglesia. Pues él, en su iglesia en esta ciudad, Jengibre, en Suiza, él, he leído en su iglesia allí, él cerró la iglesia durante la semana para decirle a su iglesia, mira, hermanos, la iglesia no es ese edificio, mejor que hacéis reuniones en casas o en cafeterías o en restaurantes o en parques, pero para estar en la ciudad. La idea no es de escapar, estar en un refugio del edificio de la iglesia, pero ser la iglesia en la comunidad. Entonces, algo curioso. Pues eso es la idea, que tenemos acceso directo por nuestra posición en Cristo Jesús. Vale, vamos a continuar. Ahora hay dos pasajes principales que soportan la idea que cada creyente es un sacerdote. Vamos a empezar en 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Es curioso que Pedro sí mismo escribió 2 libros, pues nosotros sabemos que los hombres no han escrito la Biblia por sí mismos, pero eso fue la inspiración de Dios. Entonces, esos no son palabras solamente de Pedro, pero palabras de Dios, ¿vale? Con la personalidad de Pedro, Dios usó el hombre, pero son las palabras de Dios. Pero es curioso que hoy en día la Iglesia Católica tiene mucho respeto por Pedro, y dicen que él fue la cabeza de la iglesia, el fundador de la iglesia, el nombre de la iglesia en el Vaticano, pues todo eso, pero en su propio libro y a través, en un sentido de sus propias palabras, él enseña otra cosa. Fue Pedro que nos enseñó esta idea del sacerdote, para que cada creyente es un sacerdote. Mira, capítulo 2 y versículo 9. Aquí le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a ser luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pues aquí Pedro quiere enseñarnos que como el pueblo de Dios, que es los creyentes, ¿vale? La gente que ha nacido de nuevo, que han aceptado a Jesús como su propio Salvador, son la gente, como dicen creyentes, seguidores de Jesús, es el cuerpo de fe. La iglesia existe de creyentes, de personas que han nacido de nuevo, gente que han tenido una experiencia con Dios. Eso es la conversión. Es el momento poderoso cuando te das cuenta que eres un pecador y que estás separado con Dios. Mejor es esto, que te das cuenta que Dios existe y crees en tu corazón, wow, Dios existe, pero yo estoy bien lejos de Dios. Yo estoy bien lejos del Señor. Yo quiero acercarme a Él.
Y depende con quién hables. Algunos dicen, bueno, tienes que acercar a Dios a través de la iglesia y por las ordenanzas de la iglesia. Pero si usamos la Biblia nos enseña que solo Jesús, es a través de Jesús y es por fe. Es por fe en Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote. Jesús fue el sacrificio aceptable de Dios para siempre. Él es suficiente entonces. No tenemos que trabajar para ganar salvación porque Jesús, su sacrificio fue suficiente, porque Él fue perfecto. Tú puedes vivir una vida y puedes intentar ser una persona muy buena y hacer todo lo bueno en el mundo, pero no es suficiente para ir al cielo. Tienes que ser perfecto. Solo el sacrificio de Jesús fue suficiente. Entonces, yo no soy capaz de ser mi propio Salvador y Dios tampoco no va a aceptar mi sacrificio. ¿Recuerdas los dos primeros hombres en la Biblia? Los dos primeros hermanos en la iglesia, Abel y Caín, los dos primeros hermanos. Uno fue un pastor y ofreció a Dios, su sacrificio fue una oveja. Y su hermano tenía mucho talento con la fruta y las verduras, las vegetales, verduras en su huerto. Y Dios rechazó su sacrificio porque él intentó impresionar a Dios con la buena fruta. Mira Dios, mira mi fruta, mira mis vegetales, mira la verdura, mira, tan impresionante. He trabajado muchísimo, Dios, he trabajado muchísimo. Y al final Dios rechazó su sacrificio porque no fue lo que Dios quiso. No fue suficiente. Es un ejemplo. Es decir, tú puedes trabajar mucho, pero no es suficiente. El otro hermano ofreció una oveja. Eso es en conexión con Jesús, quien es la oveja de Dios. Es la oveja perfecta, que Él murió en mi lugar. Él tomó mis pecados en la cruz y por eso pongo mi fe en Jesús. Y cuando estoy en Jesús, ya tengo una nueva identidad. Yo soy una nueva persona cuando estoy en Cristo Jesús. Y todo lo que Dios piensa sobre Jesús, ahora es lo que Dios piensa sobre mí. También, todas las bendiciones que Jesús recibe como hijo de Dios, ya tengo también porque soy hijo de Dios gracias a Jesús, porque estoy en Jesús. ¿Vale? En todo lo que Jesús recibe, yo también puedo recibir, porque estoy en Jesús. Vale, eso es la gran bendición que tenemos. Y aquí estamos aprendiendo que somos sacerdotes gracias a nuestra posición en Cristo Jesús. Eso significa que yo puedo orar directamente a Dios y también tengo el Espíritu Santo dentro de mí para ayudarme a entender la Biblia, que puedo estudiar, meditar por mí mismo. No tengo que depender en otras personas para enseñarme la Biblia. Dios nos ha dado pastores para ayudarnos, para enseñar y predicar y guiar, pero el mejor maestro que tú tienes como creyente es el Espíritu Santo, que ya tienes en tu vida si eres creyente. Eso es la gran bendición. Tú eres un sacerdote según la Biblia. Otra vez, mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido. He predicado en el domingo sobre la oveja perdida y el pastor tenía que dejar las 99 ovejas para buscar la oveja perdida. Es decir, el valor que esta oveja tenía, que el pastor salió en la oscuridad, en el frío, para buscar la oveja perdida. Eso es lo que Dios hizo conmigo y contigo, que Dios nos buscó y tú eres salvo gracias a otra persona que compartió el evangelio contigo. Y Dios ha usado a esta persona
pero fue Dios principalmente quien fue buscándote. Entonces, gracias a Dios que Dios me buscó. Sois linaje escogido, real sacerdocio. Tú eres un sacerdote espiritualmente con todos los beneficios que puedes hablar directamente con Dios en cualquier momento del día, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Puedes hablar directamente con Dios porque estás en Cristo Jesús. Vale. Otro pasaje es en el mismo libro, capítulo 2 y versículos 4 a 5. Y dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesús, ¿vale? Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que Dios quiere son sacrificios espirituales. No es sacrificio físico, pero sacrificio espiritual, como tu fe. Cuando tú creces en tu fe, cuando crees en el Señor Jesucristo, número uno, y cuando amas al Señor Jesucristo con todo tu corazón y empiezas a tener esta relación íntima con Dios, porque eso es lo que Dios quiere, es tener una relación íntima contigo. Y eso es la belleza de la vida. Durante una pandemia, durante esta oscuridad que está en nuestro alrededor, tenemos una relación personal con Dios y Él está aquí conmigo. Él siempre anda conmigo. Él es mi gran pastor. Y Él me quiere. Y Él tiene, él tiene mi corazón en sus manos. Y Él es mi mejor amigo. Y Él es mi salvador. Y yo conozco a Dios. Y tenemos comunicación. Y Él usa a la Biblia para comunicar con nosotros. Y tenemos la iglesia, que es el cuerpo de creyentes, y tenemos reuniones. Es tiempo de reunir, estar juntos, ¿vale? Y eso es algo especial. Y si eres creyente, pero no estás fiel a tu iglesia, estás perdiendo algo importantísimo en tu vida espiritual. Dios nos ha dado a la iglesia. En Efesios capítulo 5, hay un versículo que dice, esposos, ama a tus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Es algo único y poderoso cuando los creyentes están juntos, alabando al Señor y celebrando nuestra salvación, orando juntos y recibiendo la palabra de Dios juntos. Hay algo especial en esto. Somos sacerdotes. Por eso no tenemos que ir a la iglesia para orar. Puedes hablar directamente con Dios en cualquier momento. Y eso es una belleza. Vale, mira Apocalipsis ahora, capítulo 5 y versículos 9 a 10. Y también algo curioso aquí que dice, pues vamos a empezar en versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, estamos en Apocalipsis 5 y versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es una alabanza. Eso es dando gloria a Dios, y por eso, por 2 cosas principalmente, porque Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Eso es la posición que tienes ahora como creyente,
en Cristo Jesús, que tienes comunicación directamente con Dios a través de Jesús. Entonces, eso es lo que significa ser un sacerdote espiritualmente. Es tu posición en Cristo, que gracias a Jesús ya tenemos una posición especial en la familia. Tú tienes un lugar en la mesa, tú tienes un voz en la comunidad, porque eres un sacerdote. Entonces, la pregunta es si estás disfrutando tu posición, si entiendes tu título, tu posición, y si estás aprovechando la posición que ya tienes en Cristo Jesús. Como tú eres un sacerdote, ya puedes hablar directamente con el Señor, también puedes estudiar la Biblia, tú también como sacerdote tienes la responsabilidad para predicar el Evangelio a los demás con autoridad. No es que tenemos que convencer a la gente, bueno, mira, es que no, es declarar algo que es verdad. Y descansamos en el poder de Dios para convencer el corazón. Es disfrutar tu posición ahora en Cristo Jesús. Y no tienes que depender en la iglesia, el edificio, ni un grupo de líderes, ni pastores. Tú tienes una conexión directa con Dios. Tú puedes leer y estudiar la Biblia por ti mismo y puedes anunciar el Evangelio a los demás y puedes dar consejo bíblico porque tienes el Espíritu Santo para guiarte y ayudarte a dar consejo bíblico. Es un privilegio, es una belleza en nuestras vidas cristianas, que según la Biblia somos sacerdotes y esto significa que tenemos una posición especial, que tenemos un lugar en la mesa, tenemos un voz, tenemos un privilegio tan precioso y quiero animaros a aprovechar la posición que tenéis en Cristo Jesús. Y si nunca has aceptado a Cristo como tu propio Salvador, quiero invitarte ahora en este mismo momento de no confiar en la iglesia, no confiar en un sistema, pero poner tu fe en Cristo Jesús, porque su sacrificio fue suficiente. Porque si eres una buena persona y haces buenas cosas, cuando llegues al cielo, enfrente del gran juez, tu sacrificio no va a ser suficiente. Tienes que usar el sacrificio de Jesús. Con su sacrificio, eso fue suficiente. Y mire lo que Dios piensa de su Hijo, su único Hijo, el Hijo unigénito, su Hijo elegido, su Hijo precioso. Lo que Dios piensa sobre Jesús es lo que Dios piensa sobre ti porque estás en Cristo. Eso es el secreto de nuestro poder. No es porque por mí mismo, porque si fuera por mí mismo, eso me daría orgullo, eso me daría como una actitud de orgullo y que yo soy alguien muy especial, mejor de lo demás. Pero en verdad es el opuesto. Este hecho que somos sacerdotes debe darnos una actitud de humildad, que no merezco de tener este título ni esta posición. Es solo por la gracia de Dios, es solo por su gracia y su misericordia, porque hay una distinción que hemos leído: en un tiempo no fui creyente, en un tiempo no tenía la misericordia de Dios, pero ahora sí. Y doy gracias a Dios por ese momento. Esto fue el mejor momento de mi vida. Eso ha cambiado mi vida completamente y totalmente. Entonces, para disfrutar, aprovechar mi posesión, eso es entender que es solo por la gracia de Dios. Y quién soy yo en Cristo, pues yo soy el Hijo elegido, yo soy el Hijo de oro, no por mí mismo, pero por Jesús. Es gracias a Él. Él es el Hijo de oro, Él es el Hijo elegido, Él es el Hijo favorito. Todas las bendiciones ya tengo en Cristo Jesús. Tenemos riquezas espiritualmente, tenemos paz,
que el mundo no tiene. Tenemos acceso de hablar directamente con el Señor de señores y el Rey de reyes. Y en medio de esta pandemia, lo que muchos faltan es esperanza. Y con Cristo siempre tenemos esperanza. Y para aprovechar tu posición como hijo de Dios, tienes que ofrecer esperanza a los demás, luz a los que están en tinieblas. Eso es la responsabilidad que tenemos y quiero animarlos a anunciar este mensaje, vivir según la posición que tienes y no permite el Satanás de poner en tus oídos otras ideas, que tú no eres amado por Dios o que Dios no te quiere o que has fallado en la vida cristiana y no tienes una silla en la mesa. No es verdad. Cada creyente tiene su parte, su posición en la familia y tienes un sitio en la mesa, ¿vale? Y no hay condiciones. Hay cristianos que lamentablemente no viven según su posición, pero el amor de Dios no tiene condiciones y Dios nunca va a echarte de la familia. Dios nunca va a castigarte simplemente porque Él está enfadado. Él quiere ayudarte a crecer en tu vida y ser más como Él, porque Él es un buen Padre. Entonces, según la posición que tenemos como sacerdotes, tenemos una gran responsabilidad de dar consejo bíblico, de estudiar nuestras Biblias, de estar en comunicación con Dios y ofrecer esta conexión a los demás, que para ellos también pueden ser sacerdotes y tener una silla en la mesa. Pues eso es lo que la Iglesia Bautista cree y es algo buenísimo, ¿vale? Entonces, espero que esa lección fue una bendición. Bendiciones familia, ánimo, estamos en momentos difíciles, pero somos sacerdotes en la familia de Dios y tenemos una silla en la mesa. Aprovecha esta bendición en tu vida. Bendiciones y hablamos pronto. Hasta luego. Chao.